Yo lo que he visto también muchas pacientes a veces me dicen, sí tengo comezón, pero no es tanto. Hay veces que hasta ya se les olvida qué tanta comezón hay, Se ¿no? acostumbran a la comezón, piensan que ya es normal vivir con la comezón, porque como lo dices, son pacientes con 5 o 10 años de comezón, entonces ya lo ven como algo habitual. Pero hay una parte emocional bien importante en esta cuestión de la comezón, ¿no? A ver, no está bien socialmente estarte rascando los genitales por donde vayas, ¿no? Exacto. Entonces, creo que esta parte causa muchísimo disconfort emocional y social, al grado de que muchas veces hasta se aíslan socialmente, ¿no? Claro, y también afecta la sexualidad, que finalmente una paciente con comezón no tiene ganas de tener relaciones sexuales, no está en condiciones. Claro. Y eso también genera roces con la pareja, ¿no? Bienvenidos a este espacio donde se habla de la salud sexual de la mujer sin tabús. Aquí en este espacio no vas a escuchar acerca de poliamor, de posiciones sexuales o de fantasías. Para eso ya hay muchos otros podcasts y muy buenos. Aquí vas a aprender acerca del dolor al tener relaciones sexuales, de las fugas de orina, sobre la dificultad para llegar al orgasmo, sobre esos cambios que tenemos en nuestro deseo sexual, sobre qué pasa con la sexualidad en la maternidad y con la menopausia y la sexualidad. Porque la sexualidad también es salud y mereces vivirla y disfrutarla con información clara, actual y sin tabús. Yo soy la doctora Marimar Álvarez y esto es Nova Talks. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Nova Talks. Desde el día 1, este era un tema que yo quería que habláramos, pero la invitada de hoy está siempre muy ocupada. Hablaremos acerca de la comezón en la vulva, que los médicos le decimos prurito vulvar. Así que si tú eres de esas que alguna vez has sentido comezón por unos días, por unas semanas, es un episodio que tienes que escuchar para saber cuáles son las causas y sobre todo qué hacer. Y para eso tenemos a una invitada de lujo que es la doctora Natalia Domínguez Alfaro, que es ginecóloga, colposcopista, especialista en enfermedades de la vulva y que yo tengo el honor de compartir espacio aquí en Nova House. Muchas gracias, Nat. El honor es mío, Marimar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y de verdad que sí, siempre estamos muy ocupadas, pero lo logramos tener este espacio. Vamos a hablarles, a ver, primero, ¿qué es eso? ¿Qué es tener prurito vulvar? El prurito vulvar es una sensación de picor, de comezón a nivel de lo que es la vulva, que son nuestros genitales externos. Es una sensación que puede ser aguda de unos días o ya puede ser de semanas, cuando le llamamos comezón crónica. Exacto, a ver, seguramente a todo el mundo le ha pasado, que puede ser por la depilación, porque empezaron a usar un nuevo jabón en su casa, porque están con una nueva ropa interior. A ver, ¿qué es agudo y qué es crónico? Agudo es una comezón que lleva algunos días y que no rebasa las 6 semanas. Y cuando es una comezón que ya es crónica es porque dura de 6 semanas o más, o pueden ser episodios que están recidivando. Es decir, dura una semana, se alivia unos días y esa comezón vuelve de nuevo. Ok, y por eso, a ver, yo siempre les insisto muchísimo y por eso tenemos esta clase también de autoexploración a que se revisen, ¿no? Claro. Porque muchas veces nos dicen, tengo comezón, pero ni siquiera han puesto un espejo para saber si están habiendo cambios en la piel, si no, la piel se ve igual, pero sí tengo comezón, a lo mejor hasta pueden encontrar un pelito enterrado o un cambio total de la anatomía de la vulva, ¿no? Así es. Entonces creo por eso siempre se los decimos, por favor, tiene que haber una exploración de la vulva, por lo menos una vez al mes, tengan un Exacto. espejo ahí afuera de la regadera. Adentro de la regadera a veces es difícil porque se empaña. Entonces sí. encuentren la forma de hacerlo, pero sigan haciendo esta parte de autoexploración. Otra parte muy importante, creo que muchas mujeres cuando empiezan a sentir comezón a veces se automedican, ¿no? Empiezan a agarrar remedios caseros, etcétera. ¿Qué es lo que deberían de hacer cuando empiezan a sentir comezón? Sí, lo que es una realidad. Tristemente, la paciente, en cuanto siente una comezón, lo primero que hace es escalar sus rutinas de limpieza. Comienza a comprar más jabones, a lavarse durante más ocasiones, varias veces al día, y es todo lo contrario de lo que la paciente debe de hacer. Lo que debe hacer es evitar la aplicación de remedios caseros, de jabones, incluso lavarse solo con agua y obviamente acudir a recibir atención médica. Claro. Evitar la automedicación es algo muy importante. Exacto. Y creo que, a ver, en México y en muchos países también es peligroso que tú puedes llegar y comprar, no voy a decir marcas, pero antifúngicos y que se los están aplicando una tras otra y cuando no tienen nada que ver, aquí no hay ninguna infección por hongos. Háblanos exactamente
¿cuáles son todas las causas? ¿Cuál es este abanico de causas que pueden causar el prurito vulvar? Ok, sí, hay que diferenciar primero, por eso el interrogatorio es muy importante. Si es una comezón aguda, las causas principalmente van a ser infecciones micóticas simples, no complicadas, y también dermatitis por contacto irritativa por alguna sustancia. Esto es lo más común, ¿no? En una de hongos normal, ¿qué es lo que la paciente debe de, además de la comezón, qué es lo que por lo generalmente ven? Generalmente van a presentar ardor, enrojecimiento y puede ser una secreción que se puede describir comúnmente como requesón, ¿no? Y en ocasiones solamente es inflamación, enrojecimiento, ardor y comezón. No siempre tiene que haber esta parte, este requesón. Exacto, no siempre hay esa secreción. En ocasiones solo tenemos una inflamación muy importante, una comezón y enrojecimiento. Ok. En estos casos, ¿tú les pides cultivo siempre o a veces se da una prueba terapéutica? Cuando nosotros tenemos un prurito agudo, se trata de generalmente una candidiasis no complicada, entonces podemos empezar con tratamiento empírico, ¿no? Okay. Cuando estamos seguros y estamos evaluando y revisando a la paciente, por eso hay que evitar la automedicación, ¿no? De acuerdo. Y ya cuando se trata de candidiasis complicadas, ¿qué es una candidiasis complicada? Una candidiasis que ya esos episodios fueron más de 3 o 4 veces al año, cuando ese hongo es resistente a varios antifúngicos, ahí sí entonces requiere tratamiento más especializado y un diagnóstico más preciso. Ahí sí pedimos un cultivo de hongos con algo que se llama antifungigrama, que es un estudio que se realiza para saber cuál es el antifúngico ideal precisamente para esa cepa de ese hongo. Ok, ¿no? Perfecto. Y ahora, de las crónicas, dinos cuáles pueden ser. Sí, bueno, ahí ya se complica un poquito porque de las crónicas van a ser, como lo dije, las candidiasis ya que son complicadas, que ya son recidivantes, y un grupo muy importante de enfermedades que vemos mucho aquí, que son las dermatosis vulvares, que son como 1/3 de los casos de comezón crónica, en donde ya son enfermedades de tipo inflamatorio, incluso con cierto componente autoinmune, con cierto riesgo de malignidad, como es el líquen escleroso, el líquen plano erosivo, y otras que no tienen nada que ver con malignidad, pero que también son crónicas, como el líquen simple crónico. Okay. ¿No? Ya son otras causas. Exacto. Yo sé que a veces los doctores hablamos en términos que parece que estamos hablando en marciano, entonces le vamos a pedir a la doctora Natalia que nos explique. Vamos a empezar con el líquen escleroso. ¿Qué es el líquen escleroso? El líquen escleroso es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Una enfermedad autoinmune es cuando nuestras defensas, que deberían proteger a la piel de la vulva, están contra la piel de la vulva y hay una destrucción de las estructuras que llamamos fibras de colágeno. Esta destrucción va a provocar que exista comezón, fisuras permanentes y que la anatomía vulvar se vaya perdiendo. Ese es el problema con el líquen escleroso. Y el 90% van a tener comezón crónica. Sí, aquí a mí me gustaría decir algo muy importante, que creo que muchos, no es que las pacientes no sepan, tristemente muchos profesionales de la salud no saben ni tratar ni diagnosticar bien el líquen escleroso y muchas veces están esperando a tener estos cambios ya totalmente radicales, donde ya el capuchón del clítoris está totalmente pegado, ya se perdieron por completo los labios menores, ya hay unas placas blanquecinas y la paciente Tremendas. quizás lleva 10, 15 años con esta comezón, ¿no? Entonces, yo lo que he visto también muchas pacientes a veces me dicen, sí tengo comezón, pero no es tanto. Hay veces que hasta ya se les olvida qué tanta comezón hay, Se ¿no? acostumbran a la comezón, piensan que ya es normal vivir con la comezón, porque como lo dices, son pacientes con 5 o 10 años de comezón, entonces ya lo ven como algo habitual. Y por desgracia también algunas pues pueden cursar asintomáticas. Claro. Entonces es la importancia de la autoexploración vulvar por lo menos una vez al mes. Exacto. Y ya después les hablaremos en un capítulo solo del líquen escleroso porque hay un montón que hablar. Pero bueno, dijiste después el líquen plano. No, el líquen plano. El líquen plano es otra condición dermatológica que también es causa importante de comezón. Ahí se asocia más el ardor, también puede iniciar con comezón, la formación de úlceras, se erosiona el tejido vulvar y también se deforma. Y es un cuadro muchísimo más molesto que el líquen escleroso, donde principalmente cursan con mucho ardor. Ok, ¿no? ¿Y el líquen simple crónico? Y el líquen simple crónico es una enfermedad que de los 3 líquenes es la más benigna, por decirlo de alguna manera. Es el resultado de que inicia alguna irritación a nivel vulvar, no sabemos qué lo inició, empieza a haber un rascado y automáticamente con ese rascado la piel se empieza a engrosar.
se empieza a lo que le llamamos los médicos a liquenificar. Se forman unas placas que genera muchísima comezón, es de predominio nocturno, la paciente está todo el día bien, pero en la tarde-noche empieza con una comezón tremenda que a veces no la deja dormir, y eso con el tratamiento adecuado se resuelve muy rápidamente. Sí, y se puede curar. Claro, y les pasa esto de el ciclo, ¿no? De comezón, rascado, comezón. Que a ver, si hasta han tenido un piquete de mosco nos pasa. No te daba comezón, lo viste, te empiezas a rascar y te da más comezón. Así es. ¿No? Finalmente la piel entre más gruesa está, más genera la sensación de comezón. Y ellas sienten un gran alivio al rascarse, por eso se rascan más, se engrosa más y se perpetúa ese ciclo que tú llamas, que está bien descrito. Oye, pero hay una parte emocional bien importante en esta cuestión de la comezón, ¿no? A ver, no está bien socialmente estarte rascando los genitales por por donde vayas, ¿no? Exacto. Entonces, creo que esta parte causa muchísimo disconfort emocional y social, al grado de que muchas veces hasta se aíslan socialmente, ¿no? Claro, y también afecta la sexualidad, que finalmente una paciente con comezón no tiene ganas de tener relaciones sexuales, no está en condiciones. Claro. Y eso también genera roces con la pareja, ¿no? Sí, a ver, y muchas veces porque también muchas de estas enfermedades están acompañadas también de dispareunia o dolor al tener relaciones, ¿no? Además de la comezón. Además de la comezón. A ver, me parece que te interrumpí porque íbamos en las infecciones por cándida crónicas, dermatopatías. Dermatosis. También causas? podemos tener algo que es muy frecuente a cierta edad, que es el síndrome genitourinario de la menopausia, que también está súper subdiagnosticado, ¿no? Y que puede generar en cierto grado comezón. ¿Qué es eso? El síndrome genitourinario es una pérdida de la acción hormonal a nivel de los genitales externos, y eso causa adelgazamiento del tejido y también puede causar cierta comezón. Exacto, y esto es la falta de estrógeno. Exacto, la falta de estrógeno, y que es totalmente tratable y no es curable, pero se corrige perfectamente. Exacto, que aquí ya les hemos dicho, paciente en perimenopausia, menopausia, tiene que recibir estrógeno. Pero también hay otro punto muy importante que también puede suceder en la lactancia. Mujeres, sobre todo que tenemos lactancias prolongadas, yo lo viví, también pasa lo mismo. La prolactina se eleva y eso hace que bajen nuestros niveles de estrógeno y que sintamos igual. Puedes sentir comezón, puedes sentir ardor, puedes sentir resequedad, ¿no? Y que, una dispareunia no se habla tanto, ¿no? Claro, sí, es un síndrome genitourinario de la lactancia que se describió recientemente y que sí puede pasar y que muchas pacientes cursan con esos síntomas también, por esa falta de estrógeno por la lactancia. Ok. ¿Ciertos medicamentos pueden causar también comezón? Así es, un pequeño porcentaje de todas las comezones, un 5%, es por algunos medicamentos. El ejemplo clásico son algunos medicamentos que se utilizan para diabetes o para resistencia a la insulina, que es el grupo de las glifosinas, y que en ocasiones pueden favorecer que si la paciente ya tiene una candidiasis crónica y que se está tratando, bueno, no se pueda resolver porque generan un ambiente muy favorable para el crecimiento de los hongos. Y en muchas ocasiones, al suspender esa medicación y cambiar a otras opciones, la paciente mejora totalmente. Okay. Entonces también eso tiene mucho que ver. Por eso cuando tú ves una paciente con comezón, la historia clínica y que te cuente todo lo que ha consumido, lo que se ha aplicado, incluso lo que le han recetado, es algo muy importante. Claro. Oye, y otro punto, hemos visto también pacientes que hay gente, a lo mejor diría, que no ha tenido comezón, diría, ay, ¿por qué se están quejando por comezón? Tanto. O algún hombre por ahí, a lo mejor que nos escucha. Pero a ver, hemos visto pacientes que tienen lesiones por huellas de rascado. Sí. Como decías, muchas veces es nocturno. Hay pacientes que se despiertan en las noches rascándose, ¿no? Sí. ¿Qué les podríamos decir a estas pacientes? ¿Qué podrían, antes de que tengan un diagnóstico, qué podrían empezar a hacer para sentirse mejor? Bueno, el primer lugar, lo que ya dijimos, dejar de aplicar cualquier irritante, ¿no? No contando con que van a tener un diagnóstico y van a tener un tratamiento. En muchas ocasiones, tener un baño de asiento con agua tibia puede ayudar. Cuando hay este prurito crónico y que es nocturno, también usar guantes de algodón también puede ayudar, porque muchas veces se rascan mientras están dormidas, no son conscientes de ese rascado. Como bebés que traen sus estos para no rascar. Así es, entonces los guantes y usar alguna sustancia como petrolato pudiera ayudar también, ¿no? Como para mitigar eso en lo que tienen un diagnóstico y ya su tratamiento, ¿no? Porque la paciente cuando llega y tiene un tratamiento le cambia la vida totalmente, y dentro de ese cambio de vida pues es dejar ese rascado. Claro, sí, ¿no? Es que de verdad sí te puede volver loca, ¿no? Sí. Ver, en general yo creo que síntomas como la comezón, la náusea, el dolor crónico, no nos damos cuenta hasta que lo tenemos, lo que impacta, y no nos damos cuenta qué tanto nos había afectado en nuestra vida hasta que lo dejamos de tener. Claro, ¿no? Por supuesto.
Ok, muy bien. Entonces decías la parte del petrolato. A ver, sí hay mucha evidencia en el tema de qué ropa interior usar. O sea, si usar algodón o no usar algodón. ¿Sí hay evidencia? Sí, absolutamente sí está bien descrito que el usar ropa interior de algodón lo que le permite es a la piel el respirar, ¿no? Okay. Y al no tener sustancias químicas que interactúen con la piel, también va a evitar que esa barrera natural que la piel tiene se rompa o se dañe. Okay. Entonces sí es algo muy importante que todas las personas, ¿no? Deberíamos usarlo, pero más las pacientes que tienen condiciones vulvares, ¿no? Evitar ropa sintética con encajes, con incluso los elásticos que también pueden marcar la piel y dañarla. Es importante que cambien eso. Ok. Y una pregunta que nos hacen muchísimo es el tema de la depilación, ¿no? O sea, ¿qué se recomienda? ¿Se recomienda depilarse completamente? ¿No se recomienda? La realidad es que el vello es como tal una protección natural, precisamente es un amortiguador en esa zona del cuerpo, pero no hay contraindicación de que te depiles, siempre y cuando no sea con sustancias químicas que te puedan irritar o que no tengas una condición de base que lo evite, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene una enfermedad ulcerativa, pues no se le va a recomendar tal vez que tenga la práctica del rasurado porque pudiera condicionar que se complique, ¿no? Pero en realidad realmente no hay algo escrito que diga sí, nadie se tiene que depilar o todas se tienen que depilar. Es realmente la preferencia de la paciente y que no tenga una condición que lo impida. Ok, y yo estéticamente he visto también, a ver, el tema, que aunque no tenga algo médico, también estéticamente muchas de las pacientes que se rasuran pueden tener hiperpigmentación, ¿no? Que se va pigmentando más, o que si se depilan empiezan a tener a lo mejor un poquito más de flacidez. Por el tema de la fricción, ¿no? Constante. Exacto. Eso sí puede suceder. O que les dé foliculitis. Entonces yo en esos casos muchas veces les sugiero, y no tenemos láser aquí, siempre les decimos vayan a su lugar de preferencia, pero creo que sí la depilación con láser podría ser un poco menos traumática, ¿no? Sí, al nivel vulvar sería la mejor opción, ¿no? El láser para depilar. Perfecto. Claro, en un lugar de su confianza y que sea excelente. Sí, que cuidado, ¿no? También hemos visto casos, a ver, todo el mundo sabemos de esos casos donde las quemaron en la depilación, y recordemos, la piel de la vulva es una piel sensible, claro. No es la piel de la pierna, exacto, ¿no? Que es distinta. Sí. Muy bien, entonces, a ver, de todas estas entidades que nos dijiste que podrían ser la causa del prurito, ¿cuál es la más frecuente de todas, del crónico? Yo creo que la más frecuente sí son las enfermedades, las candidiasis de repetición. Sería como que el grupo más frecuente, de ahí las dermatosis, y de la dermatosis más frecuente sería el líquen simple crónico, ¿no? Más que el escleroso. Más que el escleroso, okay. Porque es algo más común, porque se genera a partir de una irritación. El líquen escleroso tiene otros componentes para que se pueda desarrollar, pero también lo hemos visto aquí. Claro. La literatura dice 1 de cada 1000 a 1 de cada 60, pero realmente vemos que es mucho. Claro, ¿no? Sí, que cada vez ya estamos pensando que 1 de cada 30, hay algunos, ¿no? Exacto. Que dicen. Oye, y hablando de las niñas, ¿no? O sea, también las niñas pueden tener prurito vulvar. Yo sé que no eres pediatra, pero, sí. pero sabes muchísimo de la vulva. Ahí, ¿tú qué les recomendarías a las mamás cuando ven que las niñitas están rasque y rasque? Bueno, es muy importante que también revisen la anatomía de sus hijas, porque también se ha descrito que hay dermatosis en niñas. Okay. También no hay estudios de prevalencia en Latinoamérica, justo está empezando a correr los estudios, pero también hay líquen escleroso en nenas. Entonces, ellas cursan más con constipación que con comezón, pero también si ven que sus niñas se están rascando, deben de verificar que anatómicamente estén bien, que su pediatra revise sus genitales, aunque en ellas las causas más frecuentes pues son las vulvitis infecciosas, ¿no? Ok, infecciosas, y también en niñas es igual, por hongos o bacterianas. Es más bacterianas, en niñas es más bacterianas, precisamente porque ellas tienen una deficiencia de estrógenos a nivel vulvar y es más difícil que un hongo toque a una nena, ¿no? Por ese déficit estrogénico. Entonces es más frecuente que sean por bacterias. Perfecto. Y entonces, a ver, para todas las mujeres que están teniendo prurito, tampoco que se asusten si un día empiezan a tener comezón, ¿no? O sea, ¿cuándo deberíamos decir, a ver, esto es un dato de alarma y necesito ir a una revisión? Desde que tienes una comezón es importante que tú acudas para que tu médico te revise y él te recete, para evitar esas resistencias bacterianas y de hongos que estamos generando actualmente, ¿no? Pero cuando ya debe de ser que nos llame mucho la atención, cuando esa comezón ya se volvió crónica, como dijimos, cuando ya duró más de 6 semanas, cuando se asocia ya con otros síntomas, como son las cortadas, como es el ardor, los cambios en la anatomía de la paciente, cambios de coloración, ¿no? Que la piel se vuelva blanca, que se vuelva roja, cambios en la textura, que se vuelva rugosa, eso es ya un dato de que necesitan una valoración. Oye, ¿no? Pero crónico decías también que es
6 semanas seguidas o que recurra, y que ¿no? también porque a lo mejor recurra. la gente está así de, ay no, 5 semanas y se me quitó, ya no es crónico. Ya no es crónico, ¿no? O sea, sí, es cierto. Es o sea, que la regres, definición no que a lo entra. mejor estás mejor en alguna etapa. Claro. También hay una parte de la comezón que yo he visto por sudoración. Sí, también finalmente todo lo que macere la piel va a generar un proceso de comezón, ¿no? Sí. Es muy común que suceda. Exacto, aquí vemos muchas pacientes con fugas de orina y vemos que muchas pacientes, que ahora ya sabemos también que las fugas de orina puede ser un factor de riesgo para líquen escleroso, pero también puede ser a solo comezón, claro, porque esté húmeda, ¿no? Sí, y porque generan una dermatitis de tipo de contacto irritativa, porque finalmente la orina quema. Claro. Entonces también por eso estas pacientes pueden tener comezón. Y las pacientes que también muchas se quejan de que se sienten que están mojadas, sobre todo en cierta parte de su ciclo, a lo mejor que la ropa interior está mojada y que puede ser porque tengan, si no han visto mi colposcopía, yo se la subí en redes sociales, ustedes pueden ver mi cervix ahí y que tengo una extrofia, ¿no? Una versión glandular. Una versión glandular. Ajá. Y que eso hace que tengas también más secreción, ¿no? Claro. Esa también puede ser una causa de también comezón. Puede ser una causa de comezón porque se genera más humedad, ¿no? Entonces, cualquier causa de humedad pues puede finalmente generar cierto tipo de molestia. El otro día me preguntaba una paciente que si había desodorante para la vulva. Realmente no debería usarse porque finalmente todo químico puede dañar. Es como si nos usáramos un desodorante a nivel de la cara. Claro. O sea, la piel de la vulva equivale a la cara. Es así de delicada. Ok. Entonces, no sería lo más recomendable, realmente. De hecho, no sería recomendable. Sí, exacto. De hecho, no lo hagan, por favor. No lo hagan. No se están echando spray en la vulva. Sí, porque eso es una causa de comezón también, por dermatitis irritativa. Perfecto. Bueno, entonces creo que mucha gente se queda tranquila porque muchas veces va con su ginecólogo. Yo siempre les digo, admiro muchísimo a los ginecólogos porque es una rama tan amplia. O sea, casi les aventamos. Tú tienes que saber todo acerca de la mujer, desde el momento en que se embaraza, después de que se embarazó, en la perimenopausia, de cuando es adolescente, es muy amplia, ¿no? Entonces, yo las invitaría a que si tienen comezón, dolor al tener relaciones sexuales, fisuras, cambios en la piel, que no se queden así tranquilas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitan buscar a alguien con qué subespecialidad? Necesitan buscar un ginecólogo que tenga experiencia en vulva y que tenga experiencia también en patología del tracto genital inferior o colposcopia. Okay. Y también tendrían que buscar algún dermatólogo, pero que tenga experiencia viendo genitales, porque la realidad es que habemos ginecólogos y dermatólogos que en ocasiones no tenemos esa experiencia. Sí, y para temas de vulva. Colados. Yo conozco a alguien que tiene mucha experiencia en vulva. No, pero siento que sí es la tierra de nadie, la vulva, ¿no? La vulva es tierra de nadie y hasta en los artículos científicos lo dice. Sí. O sea, realmente hay ginecólogos que no hemos visto la vulva nunca y dermas que no han visto vulva jamás. Sí, yo les digo a algunos amigos ginecólogos que si entran a hacer el Papa Nicolau, así cierran los ojos y ya que están en el cervix los abren, ¿no? Porque muchas veces no exploran la vulva, ¿no? Realmente Entonces, es un problema que la vulva no se explora. O sea, tú has visto cómo llegan pacientes que las han visto años y les han tomado Papa Nicolau por años y ese líquen ha estado ahí. Sí, sin que nadie lo vea. También hemos visto y que tampoco, ¿no? Y que tampoco nadie les había dicho y llevan años así. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Nat, por tu tiempo. Para mí fue un placer. Muchas gracias y todas ya saben, la comezón no es normal. No se automediquen. Por favor, vayan y busquen, ya les dijo Natalia, tiene que ser ginecólogo, especialista en vulva, especialista en colposcopía y muchas veces también, a lo mejor los médicos también tenemos errores. Si no piensan que ese es el diagnóstico, no se queden con eso y busquen una segunda opinión. Segunda valoración. ¿No? Si les gustó este episodio, por favor, suscríbanse a nuestro canal Nova Talks, denle click a la campanita, denle like y compártanselo a todas sus amigas.